Hola amigos, ¿qué tal? Soy Edith Salazar, aquí en Oigo Voces. Hoy tenemos a un invitado muy especial que a mí particularmente me gusta mucho. Es además de cantante, actor y artista plástico, nada más y nada menos, el señor Zenet. Querido Zenet, bienvenido a Oigo Voces, un placer tenerte aquí con nosotros, cariño. Un placer, Edith, muchas gracias por llamarme, estoy encantado de estar aquí. Bueno, andas por ahí agitando la coleta, ¿no? Agitando corazones. Tú andas de gira. Sí, estamos de gira. Iniciamos el camino en mayo, que fue un poquito el arranque del disco, y a partir de ahí estamos cada fin de semana prácticamente en una ciudad diferente. Qué maravilla, Zenet, qué maravilla seguir tocando en directo, ¿verdad? Sí. Qué falta hace. Sí, y con una buena familia que tú conoces muy Que bien. yo conozco muy bien y además que son unos fieles adeptos tuyos. Sí, es verdad. Sí. Algunos de ellos son muy buenos músicos, como tú sabes, y trabajan muchísimo, también es cierto. Les tengo que tener bien agarraditos. Sí, señor. Sí. Pagar bien, sobre todo. Sí. Mira, vamos a remontarnos a tus orígenes. Naciste en Málaga. Y además, pero por allí andaba una abuela Mercedes que tenía una radio antigua con botones, ¿no? Y de alguna manera esa radio te envenenó, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo, bueno, los que tenemos cierta edad, hemos tenido esas radios con esos botones que tú dices. Me gusta eso de cierta edad. Sí, porque es verdad por que no ahora decir la edad, yo ¿no? tengo un hijo de 21 y lo de las radios grandes, él lo no desconoce. De hecho, en el móvil ya va todo, va a la radio. De hecho, su propia tele va dentro del móvil. Pero fíjate, Zenet, qué cosa tan interesante lo que estás diciendo. Que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir lo analógico y lo digital. Sí. Que eso no lo tiene todo el mundo. La generación del 2000 para acá no tiene ni idea. Y dentro de lo analógico, el blanco y negro y luego el color. Que yo me acuerdo, da cosa decirlo, pero el primer de televisión en color me acuerdo perfectamente. Mira, hablando de blanco y negro, qué lindo. Mira. Esto es en Florida, un lugar precioso de aquí de Madrid. Sí, señor, Florida Park. Que está en ese jardín maravilloso del Parque del Retiro. Y que tiene un escenario precioso, maravilloso. Mira, Taboada. Y Leonor, esta actriz maravillosa que estuvo con nosotros, se prestó a hacer este juego con el esqueleto, ese sentido de la muerte, muy mexicano, por cierto. Sí, muy mexicano. Ya que la canción tiene un aire mexicano también, es una especie de bolero mexicano, precioso. Bueno, seguimos con... Te formaste en la Escuela Superior de Arte Dramático, que se dice pronto, ¿no? En Málaga. Málaga, qué bella Málaga, ¿eh? ¿Verdad? Málaga es tu centro vital. Claro, ¿no? yo soy boquerón puro y el mar lo tengo en la cabeza. Tanto es así que dibujo mares todo el tiempo. O sea, que lo tengo en la cabeza. Eso te iba a decir, que además te he descubierto como artista plástico y me ha dejado muy sorprendida porque no sabía que pintabas y me encanta lo que haces. Gracias. Porque es muy relajante lo que haces. Gracias, hay mucho... mucho... El colorido que utilizas, hay mucho horizonte, mar. Yo me imagino que ese mar que pintas es un poco añorando ese mar, porque viviendo en Madrid, para un malagueño... Fíjate que Madrid, estarás de acuerdo conmigo, que es una ciudad de luz. Lo es. Los cielos de Madrid, las nubes, el cielo azul de Madrid, ese cielo de Velázquez, esos parques en primavera. Además, yo creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. Es una ciudad más agradable en otoño y en primavera que en verano y en invierno. Estoy totalmente de acuerdo. Tú también, que eres también como yo, de ecuadores y de sures y de mares y de islas. No, fíjate que yo hace unos años me salió un muy buen trabajo en Londres y no me quedé. Porque pasé un mes y medio allí y no salió el sol un solo día. Madre. Y dije, mira, cariño, muchísimas gracias por todo, sácame un billete a Madrid, porque no puedo. No puedo con esto. Esta cosa gris y esta lluvia perenne. Y fue llegar a Madrid y había un sol esplendoroso, ese sol y ese cielo azul de Madrid. Dije, ¿ves? Es que no me he equivocado. Es verdad, para los que tenemos la luz en la cabeza, Madrid es una buena ciudad. Dime una cosa, Antonio Zenet. ¿Qué queda de ese Antonio? Porque todavía no era Zenet, que formó el grupo Funky Flamenco, o Funky Flamenco. Bueno, era Sur S.A., se llamaba, le pusimos Sur S.A. porque parecía el nombre de una empresa de autobuses. Sur Sociedad Anónima. Qué bueno. Buses Sur, porque además veníamos del sur
y le pusimos ese nombre. El primer disco nuestro en aquella época fue A Golpe de Pellejo, que me recordaba mucho el toque a golpe de pellejo como el pellejo de la percusión, ¿no? Sí, sí, de la conga, ¿no? Sí, señor. Y, hombre, queda mucho, porque dicen que uno es todo su camino, o sea que todos los pasos que has dado te han llevado hasta aquí, a donde estás ahora. Así es. Por lo tanto, todos, ni quitar ninguno, los buenos y los malos, me han traído hasta aquí. A lo mejor si no hubiera dado uno malo, no se sabe si no estaría. Eso viene a colación de lo que te me adelantaste, a colación de lo que te iba a decir, porque me llamó mucho la atención, que has hecho de todo. Bueno. Desde interpretar como actor a Picasso, sí, a las órdenes de Juan Antonio Bardén, nada más y nada menos, hasta animador de cruceros, camarero, profesor de teatro, e incluso hasta de mimo en la puerta de una discoteca. Sí, sí. Por eso es que yo digo, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo porque lo acabas de decir. Todo lo que uno camina y todo lo que uno vive forma al Zenet que eres hoy. Y cuando tú sales al escenario y cuando cantas, se te nota la calle, se te nota la vivencia, se te nota las tablas existenciales. Sí, sin duda alguna. Porque una persona que no ha vivido es muy difícil que cante como tú cantas. Sí. Con ese pozo. Profundo. Sí, sí de vividor. Sí, 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 sí. Yo fui buscando cuál era mi lugar. Creo que todo artista tiene que encontrar cuál es su lugar. Así es. Fíjate que nosotros trabajamos con la voz, pero luego, metafóricamente, es curioso que se utilice la misma palabra para otras artes. Por ejemplo, un escritor tiene que encontrar su voz. Su voz. Un pintor tiene que encontrar su voz. Sí, señor. Sí, porque al principio se parecen a los maestros. Tú, si estudias Bellas Artes, al principio, si te gusta Bacon o Picasso, pero el pincel tirará para allá. Eso pasa en todas las artes. Porque, para empezar, es interesante que toques ese punto, porque para empezar, cuando uno se está formando, uno, pues, ¿qué duda cabe? Los que vinieron antes que nosotros son los que nos dan esas referencias, ¿no? Pero independientemente de las referencias de los grandes maestros, bien sea en la pintura o bien sea en la música, también existen los gustos. Claro. Entonces, me gusta mucho me parezco un poco. Sí. Pero llega un momento en que uno empieza a quitarse esas capas de referencias y empiezas a buscar lo que tú estás diciendo, claro, tu propia voz, claro, que no es fácil. No es fácil, tienes que dejar salir algo que no tiene materia, pero que es parte de lo que tú comentabas antes. Los recuerdos de la abuela, la radio que tú escuchabas, el colegio donde estuviste, la primera vez que escuchaste a Chabela Vargas, la primera vez que escuchaste a los Beatles, cómo te dejó de sorprendido la trompeta de Chet Baker, el primer bolero que escuchaste cuando estabas enamorado. Todo eso que no tiene forma, de pronto sale por tu boca y además no sale pareciéndose a nadie, sale solo pareciéndose a ti. Y esto no es fácil que te ocurra. Pero hay que ir adentro. Sí, 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 sí. Es un viaje hacia adentro. Sí, sí, totalmente. Para poder rescatar esa esencia tuya, quitarte esas capas de referencia y de alguna manera, voy a utilizar una palabra que no sé si es demasiado poética, pero vomitar un poco todo eso que tú tienes que decir. Sí, yo creo que tú has hecho esa introspección y has conseguido un resultado bastante satisfactorio. Bueno, tanto como para que digan, suena solo a ti. Es decir, la gente va por la calle, escucha mi voz y dice, este es Zenet, no puede ser otro. No, porque además, fíjate, Zenet, que tú indagaste, por supuesto, con tus maravillosos colaboradores y con tu banda y con todo, pero tú has indagado en los grandes, en el sonido de los grandes, pero tú has conseguido tu propio sonido, que eso es algo muy difícil en la música. Ahora que has dicho eso de los grandes, me viene a la cabeza una famosa frase que dijo Newton: nosotros andamos a hombros de gigantes. Así es. Es importantísimo la referencia que uno toma, de donde aprende y de poder de alguna manera metabolizar, aprender de ello para luego buscar tu voz. Y es fundamental. Andar sobre hombros de gigantes es lo que a ti te empuja para que tú, de alguna manera... Y te empuja bien. Hombre, claro.
son las referencias, ¿no? Grandes referencias, claro, en tu caso. Y lo que te decía, que es muy difícil en la música encontrar ese sonido propio, esa voz. Yo creo que tú la encontraste y que te encuentras muy a gusto en ella, además, ¿no? Sí, sí, yo creo que cada día canto mejor, pero no por nada, sino porque yo me encuentro mejor de salud, me encuentro mejor de... Ya no hago cosas... Y más seguro. Sí. Más sí. Porque yo me imagino que viniendo de la actuación, de ser un buen intérprete, porque tú eres muy buen actor también. El otro día, por cierto, te vi en una serie, fíjate. Así es. Sí, bueno, pero que después de ser actor, de repente, calzarte el vestido de cantante, yo me imagino que al principio estarías un poco así hasta que te has sentido, sí, soy cantante, hasta que realmente te has dicho a ti mismo que soy cantante. Sí. Y ahora ya estás en tu sitio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay un poco de síndrome del impostor durante mucho tiempo porque he tocado muchos palos, he tocado muchos caminos y como tú dices, yo creo que todo sirve para formarse, para... La vida además va enhebrando esos caminos y como decíamos antes, todos esos pasos que me han traído hasta aquí, muchos de ellos han sido para saber rectificar, para saber... ¿Sabes eso que pasa? Los caminitos de las cabras, cuanto más se pisan, más se hacen. Hay algunos que se pisan poco y la hierba crece de un año para otro y cuando quieres volver no encuentras el camino. Por lo tanto, lo tienes que pisotear, pisotear y pisotear para que la hierba no crezca y no te pierda por el bosque. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Tú sabes que a ti te llaman el crooner andaluz? Ah, sí. Eso parece, sí. Sí, sí. Me gustó el crooner andaluz porque yo te veo muy así. Sí. Porque tú tienes, sí, todas esas referencias, pero tienes un punto de tu tierra, que es lo que yo creo que te dio el punto de originalidad, fíjate. Lo que terminó de calzar toda esa película que es Senet, ¿no? Hay una puesta en escena, hay una muy vestimenta. Actoral también. Sí, esa vestimenta, el 3 piezas, el sombrero, la banda de jazz que está detrás, que hace solos con la trompeta, todo eso tiene una imaginería muy parecida a los crooners norteamericanos de los años 50, 60, y mucho de eso hay. Y antes que tú hablabas un poco del personaje también, es verdad que yo de alguna manera me cubro detrás de ese personaje que es el que canta en tercera persona muchas canciones y otras en primera persona. Y me preguntan muchas veces cuando hago entrevistas qué parte hay de verdad y qué parte hay de mentira en todo eso, qué parte de ficción hay. Y yo nunca descubro la realidad, porque creo que es más bonito decirte que hay parte de esas historias que son autobiográficas y otras partes que son ficción, pero que el público debe decidir cuál es cuál. Pero es que eso es maravilloso, porque tú le estás dando también la posibilidad al público de que haga su propio viaje y su propio descubrimiento. Yo le digo mucho a mis alumnos que los cantantes somos actrices y actores de pequeños microfilms que son las canciones. Son historias. Entonces, fíjate, lo que tú estás diciendo le da una coherencia a eso, ¿no? Porque realmente tú haces un viaje actoral y te metes dentro del actor. Tú pones al actor a servir a tu cantante. Hombre, totalmente. Entonces eso es maravilloso. Sí, sí, a mí... Por eso eres tan creíble, cariño. Por eso es que me llama la atención que tú hables del síndrome del impostor cuando en ningún momento nadie se ha cuestionado que tú eres cantante. Sin embargo, tú sí lo has hecho contigo. ¿Cómo somos los artistas? Sí, sí, sí. Están las inseguridades y están... el tarro. Sí, sí, sí. Y muchos compañeros músicos me ha dicho, tú te puedes sentir igual de músico que yo. Claro que sí. No porque no hayas estudiado solfeo, no comprendes peor la música que yo. Tienes la esto, comprendes mi amor, igual. Y esto. Sí, y en cuanto a interpretar, es verdad que yo, cuando me meto y se acabó. Yo soy esa. Se acabó. No pasa nada, es decir, o sea, lo tengo clarísimo. Y me ha venido a la cabeza, según tu punto de vista, yo soy la mala. Anda que no. Y dice, tu madre mía, me la tragué. Es así, ¿eh? Mira, tenemos que hablar de tu cuarto apellido, que es lo que ha dado pie a este nombre, que además tan acertado, tan comercial, tan redondo, que es Senet. Tú sabes que yo siempre cuando algún alumno o algunos artistas me dicen, oye, estoy pensando en lo del nombre y tal, le digo, aparte de fonética, que se recuerde, que tenga ritmo. Papá, Senet,
tan tan go, Duncan do. ¿Ah? Bueno. Es rítmico. Sí, total. Cenet, cerrado. Ahí ya no hay nada más que decir. Y es el de tu abuela. Y viene de una tribu de bereberes de piel clara que entraron por Alicante. Aluciné. Sí, si vas a Granada todavía tienes la Plaza de los Cenetes y la Fuente de los Cenetes, que se castellanizó. Y en la terminación Cenete se castellanizó y la cortaron y se quedó en Cenet. Pero eran cenetes, era una tribu de piel clara, como bien dices, y me pareció tan lindo cuando yo rebusqué, porque claro, mis primeros apellidos son muy castellanos, son Mellado, Escalona. Es que no se sabe de dónde viene esa palabra, es tan sui generis, pero tan contundente. Sí. Hay una tendencia a acentuar de manera anglosajón, y muchas personas dicen Zenet, como con todos ustedes Tony Zenet, como si fuera Tony Bennett, y no tiene nada que ver. Que no está mal. No tiene nada que ver. Bueno, o sea, Zenet está acentuado en la última, es bereber, es casi árabe, es muy mediterráneo. Y de alguna manera tienes que aclarar ese tipo de cosas para que se encuentre, vale, de acuerdo, porque estamos acostumbrados a acentuar de manera diferente, ¿no? Sí, pero me gusta que haya que alguien se dé esa licencia, específicamente si es anglosajón. Claro. Porque puede haber ese paralelismo que no te viene mal. No me viene mal, pero vamos, salvando las distancias y, por supuesto, dando un homenaje al gran maestro, ¿no? Hombre, gran maestro. Pero te repito, mi amor, tú eres un gran cantante. Muchas gracias. Porque tú sabes por qué eres un gran cantante. Más allá de la tímbrica, de la voz que puedas tener, de los años que lleves cantando, de si has estudiado o no. Para mí, un gran cantante es el que dice cuando canta. Eso es y importante. tú dices, tú cuentas cuando importante. cantas. Sí. Entonces eres un gran cantante. Muchas gracias. Es importantísimo. Es importantísimo. No solo cantar, sino contar. Ponerle la O. Eso es. Sí. Porque yo he ido a conciertos de cantantes excepcionales a nivel virtuoso, incluso de florituras y filigranas, pero no me han dicho ni mu. Claro. No me han tocado. Claro. Y perdona que te diga, yo a ti te escucho y me llegas. Muchas gracias, qué bueno. Entonces eso, para mí eso es un gran cantante, claro. el que transmite, el que dice, el que cuenta cuando canta. Sí. Tienes que contar, es fundamental. Eso lo dijo un maestro y lleva toda la razón. Y de hecho le ponemos mucho ahínco en las pruebas de sonido, en las producciones, en las ecualizaciones, y yo le pongo especialmente sonido en cómo te cuento la historia, además de que sea una historia bien cantada, todo lo mejor posible, pero que... ¿Sabes una cosa muy linda que me ha venido a la cabeza cuando has dicho esto? En el griego antiguo, la raíz de las palabras canto y camino son la misma. Fíjate. Oimos, oimé. Wow. Parménides de Elea, el gran poeta, conseguía en sus hexámetros poner una prosodia, de tal manera que colocaba a las personas que le oían en un estado de conciencia acrecentado, porque ellos, contándote, cantándote, te llevaban por un camino mental hasta un lugar, hasta un estado de conciencia acrecentado. Por lo tanto, es muy bello que cantar es llevarte hacia ese lugar. Voy a investigar sobre eso, me ha encantado esta historia, porque además también es muy métrico, muy rítmico y muy, ¿sabes? Como la prosodia. De llevarte. Sí. Qué maravilla. Como si te montaran un carro y tú dices, llévame a donde quieras, Zenet. Para adelante. A ese viaje. Sí, es un viaje. Porque tus conciertos son un viaje. Ahí está. Solo de ida. No sabemos qué va a pasar. No sabemos a dónde se llegará. Eso es como los toreros, salen a la plaza una tarde. Es el último videoclip. Oye, que me ha encantado. Ay, qué lindo, muchas gracias. Eso es Granada. Mira, y fíjate que es de una simpleza, una sencillez, pero te llega tan profundamente, sobre todo por estos dos personajes que te acompañan. Tomé Araujo, brasileño, un gran coreógrafo que ya se ha retirado. Fantástico. Y vive en el campo con su pareja. Yo le pedí por favor que viniera y él me ha dicho, Tony, hace 20 años que no hago nada, digo, por favor. Y ella es Ana Buitrago, coreógrafa también, tiene este local maravilloso que es un cubo de cristal y hormigón en mitad de la Sierra de Granada. Es que y mira, ellos dos hicieron esta labor. O sea,
me clavó cuando lo vi. Qué lindo. Primero, la canción es espectacular. Palabras. Palabras. Sí. La canción es espectacular. Pero ellos dos, aparte, bueno, tú estás ahí, por supuesto, porque eres Zenet y eres el prota. Pero ellos dos, o sea, haber contado con dos personas de una edad... Sí. Ole, mi amor. Ole, porque estoy hasta aquí del edadismo. Sí. Estoy hasta aquí. Sí, sí, porque sí, justamente sí. nosotras, nuestra generación, Sí. o sea, que somos personas válidas, que estamos ahí en la brecha, no se nos puede dar de lado. Porque nosotros tenemos unas tablas y tenemos una información Claro. que tiene que ser escuchada, ser vista. Entonces cuando yo digo, pero bueno, ¿cómo está Zenet? O sea, ¿qué ha adelantado? O sea, me mató. Dije, esto es lo que hay que hacer. Está muy lindo y son viejos amigos que yo hacía muchísimo tiempo quería hacer algo con ellos y ya te digo que ha sido una especie de reencuentro precioso en la Sierra de Granada, en Monachil, en ese lugar fantástico donde se hace coreografía y la verdad es que ha sido precioso. La sombra, la luz y la sombra es también un personaje dentro del... Es bellísimo. Está todo el tiempo la luz y la sombra, ¿ves? Y esto, el Todo blanco y tiempo ahí. negro, jugando con el color, es todo. Creo que has llegado a un punto y esta inclusión de estas dos personas de una generación específica, o sea, es que me ha encantado. Qué bien, me alegro que lo digas porque le pusimos Es mucho que es cariñito. Muy importante, es muy importante, cariño, Qué bueno. hacer este tipo de cosas y darle voz, y volvemos a darle, hablar de la voz, a darle voz a gente que tiene mucho que decir, porque son muchas tablas y son muchos años. Bueno, vamos a irnos a cuando se creó el universo Zenet. Ajá. Con dos artistas tan talentosos y sublimes como ese poeta maravilloso de los primeros discos, Javier Laguna, y tu maravilloso escudero, José Taboada, que hace dos años. Desgraciadamente le perdimos hace 2 años, sí, se nos fue a un largo viaje también. ¿Cómo se recupera uno después de tener tantas vivencias, ser acompañado, acompañarse, hasta porque yo digo que cuando un músico lo acompaña a uno durante mucho tiempo, uno se acostumbra hasta el olor. Sí. Ahí, yo le considero Fue duro, ¿no? un Para hermano, ti. sí, evidentemente. Porque era parte también de tu sonoridad, pero de tus vivencias, de tu existencialidad, de todo. Sí, de mi vida. Hermanos, es muy difícil. Yo creo que nunca se llega, es decir, la pérdida de alguien tan cercano. Y tan joven. Y tan joven. Te hace consciente de la muerte, ¿verdad? Por supuesto te hace consciente de la muerte, pero sobre todo hay una parte que uno no llega a asumir del todo. Para mí, él sigue vivo en alguna dimensión, o por lo menos yo le tengo vivo en alguna dimensión. Creo que viaja con nosotros. Los dos guitarristas que vienen conmigo de gira, Julián Olivares y Raúl Chiochio, le querían muchísimo también. Por lo tanto, cuando ellos recogen y hacen tañir sus cuerdas con la música de Taboada, es una manera de traerlo con nosotros. Y es que está en la furgoneta, está con nosotros, su espíritu está en las giras, su sonrisa está con nosotros y su beneplácito, por supuesto, está con nosotros. Por lo tanto, nunca se ha ido del todo. Y de alguna manera ese espíritu musical que tiene, que ha sido fundamental en el sonido Zenet, por decirlo de alguna manera. Por eso te hablo de él, porque fue tu escudero, tu fiel escudero, y además esa sonoridad de alguna manera te la dio él y la diste tú con tu voz. O sea, había una conjunción. Cuando yo digo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo al Pájaro Juárez, que por cierto ha grabado contigo en algún disco. Sí, bueno, Soñar Contigo la hizo él. Sí, señor. Pájaro lleva más de 30 años tocando conmigo y fíjate, cuando uno tiene, como tú tenías con Taboada, una conjunción con un músico a nivel armónico vocal, como era tu caso y como es el mío con Pájaro, encima de eso puede tocar el que le dé la gana, pero si hay eso, que es el embrión madre que llamo yo, que era lo que tú tenías con Taboada, y encima de eso se monta Pepe Rivero, se monta Machado y se monta... Lo que quiera. Lo que quiera, pero tiene que haber eso, ¿no? Entonces yo cuando pasó eso pensé mucho en ti, porque además me gustaba mucho Taboada, como ser humano y como músico. Y yo pensé, ostras, ¿cómo tiene que estar Zenet?
Claro. Yo quiero decir una cosa, fíjate, yo he tenido la gran suerte, otra vez viene a colación que todos los pasos que hemos dado nos traen hasta aquí, de haber pasado un proceso personal muy potente cuando tuve que retirarme un tiempo para solventar problemas con la sustancia, la bebida, la droga. Afortunadamente hace ya 10 años de todo aquello, y ese proceso tan brutal... ¿Qué hizo que tocaste fondo? Bueno, yo no podía seguir bebiendo de esa manera, yo no podía, de hecho, desde entonces, ya hace 10 años... Pero tú piensas, un inciso, que eso es inherente al mundo de la noche, al mundo de... No. Hoy te lo digo ya como terapeuta, al final he acabado estudiando la carrera. No. Y mis compañeros de terapia, éramos 25 en el grupo de terapia, había policías, curas, profesores, cocineros, amas de casa, farmacéuticas... No, esto es una historia que toca transversalmente a toda la sociedad. Y todo el mundo tiene en su casa un cuadro doblado, ya te lo digo yo. Pero lo que vengo a decirte es que ese proceso personal tan potente, donde había algo de mí que tenía que morir para que algo de mí naciera, otra vez volvemos a los griegos antiguos, se llama metanoia, una transformación tan potente interior que algo tiene que morir primero para que algo nazca de nuevo. Renacer. Me ayudó muchísimo a poder pasar este proceso cuando se me fue José Taboada. A cualquiera que tenga una desgracia así en su vida, yo le aconsejo que tire adelante haciendo lo que mejor le gustaría a la otra persona que hicieras. Así en mi caso es cantar. Yo no podía quedarme en el sofá tumbado, es decir, por ninguna de las maneras. Ni a él tampoco le hubiera gustado que lo hicieras. Para nada. Por lo tanto, no hay nada como levantarse y andar hacia adelante ante cualquier pérdida que se tenga, yo creo. Es como decía mi madre, mientras estemos vivos hay que vivir. Totalmente, sí. Porque eso que pasó con tu abuada, claro, nos concientiza aún más de la muerte, porque en esta sociedad occidental en la que vivimos de espaldas a la muerte, como si eso no fuera a suceder. Claro. Y es que sucede. Sí. Yo no he visto a nadie que no le pase. Sí, exactamente. Y cada día se muere gente que nunca se había muerto. Esto es cierto. Bueno, con esta reflexión y esta carcajada final, nos vamos a publicidad y ya volvemos en Oigo Voces con mi querido Zenet. Aquí estamos de nuevo en Oigo Voces con Zenet. Bueno, vamos a seguir retomando tu carrera que es muy deliciosa. Tú aterrizaste en el mundo musical con ese gran disco que fue como diríamos, tu carta de presentación, Los Mares de China, y llegaste arrasando y aterrizaste y te posicionaste, porque inmediatamente llovieron los premios, las nominaciones, o sea, todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Quién es este? Es verdad, esa es la pregunta, ¿quién es este? Y fue muy contundente esa llegada, porque venías con un disco exquisito, con unas canciones que no había por dónde sacarles pega, porque eran todas redondas, con letrones, muy bien producido, con unos músicos increíbles. O sea, eso fue una llegada, lo que podríamos decir una llegada triunfal al mundo de la música. Sí, bueno, yo la veo con menos ruido, pero sí que es verdad que estás hablando del disco donde estaba Soñar Contigo, mi canción, que la mayoría de la gente conoce, pero sí que es verdad que en aquel momento no había mucha gente que hiciera lo que yo quería hacer. No tenías competencia en ese momento. Fíjate, y para mí era una referencia probablemente el disco de Maite Martín, Free Boleros, con Tete Montoliu. Que sé que te gustó mucho ese disco. Yo cuando escuché ese disco me pegó un golpe porque dije, madre, esa voz de Maite Martín. Bueno, como canta Maite. Que para mí me parece, o sea, de las voces más grandes. Sí, a mí me encanta Maite que yo he escuchado nunca, ¿no? Cómo hace, en fin, cómo canta esa mujer. Reloj, no pasen las horas, cualquiera que tú me pongas, o sea, nostalgia. Cómo canta Nostalgia, que se queda fina, un hilo. Es que ella es una intérprete increíble. Madre también. Dios, y ese Tete Montoliu tocando el piano como lo tocaba el maestro, que era una cosa espectacular. A mí me pató ese disco, ¿vale? Entonces yo quería acercarme al mundo del bolero siempre desde el lenguaje del jazz,
ahí conectaba evidentemente con el feeling cubano, con el feeling más de los 50-60, ahí descubrí a Marta Valdés, que debo confesar que yo no conocía tanto. Había escuchado alguna cosa, pero yo no conocía tanto hasta ese momento. También, claro, Marta. Recordemos el guitarrista de Marta Valdés también, que yo le decía a José siempre, José, porfa, escúchate esto y tal, y fíjate cómo andan, esa es otra ¿no? conjunción. Claro, o sea, no había cosa sin ello, ¿no? Y bueno, y la verdad es que hablabas de la producción, ahí estaba muy cerquita Joshua Edelman, en su estudio de calle Rosario, estuve con él cuando fuimos a Bilbao hace 2 semanas, y él tiene su escuelita de jazz. Yo he estado ahí cantando con él. ¿Sí, no? Me pareció fantástico porque yo fui a cantar al Teatro Campos Elíseos, que está justo enfrente de la escuela, y fue precioso tenerle allí, pues nombrarle y echar un rato con él. Y me acuerdo que la primera versión de Soñar Contigo, después de hacerla con Pájaro Juárez, un amanecer de un día cualquiera, en el sitio Nuevas Tendencias, que nos lo prestaron para componer, tú fíjate qué cosa. La primera versión estaba muy sobrecargada de elementos. Fue gracias a un poco la visión de Juan Ibáñez, que en aquella época era director artístico de Warner Chappell. Y fue la visión, yo creo, que siempre ha sido un poco la visión que él me ha dado, que es decir, menos es más, sé elegante, busca siempre la simplicidad, pero elegante. Y entonces él fue el que dijo, a ver, cuidadín, que os habéis vuelto locos y habéis puesto todos los elementos que tenías cerca, los habías cargado encima de la canción, ¿no? Entonces empezamos a quitar, exactamente, empezamos a quitar, a que se fueron quedando esos elementos que hoy en día todavía son los que prevalecen, y son esa intro preciosa de la guitarra de José Taboada, esa entrada después muy marcadita, pequeña, que hace el piano de Pepe Rivero, y fue en ese estudio chiquitito de calle Rosario. Lo demás vino poco a poco. Yo me acuerdo que había muy poca gente que hiciera eso. En aquella época se hacían otras cosas en música y estaban empezando a surgir, digamos, compañías independientes, porque las grandes compañías se estaban disgregando o siendo absorbidas por la mayor compañía de todas. Entonces ahí había una especie como de proceso de fragmentación, igual que pasaba con los países. Estábamos igual en Yugoslavia, eso fue muy fuerte, estábamos pasando igual con la misma... Porque eso fue a raíz de la llegada avasallante de Internet y empezó a comerse todo. Y claro, las compañías se vieron afectadísimas porque ya no se vendían discos, porque a un clic tienes una canción, dice, ostras. Ostras, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que en ese momento las compañías no lo vieron venir. Se toparon y entonces empezaron a reaccionar incluso un poco tarde. Y ya esto era inminente, ya estaba ¿sabes? La tecnología estaba con sus... Todavía estábamos haciendo DVDs. Yo me acuerdo que del disco mío Todas las calles, que vino justo después del que tú has mencionado, hicimos un DVD donde había entrevistas, making of, tal. Entonces la gente podía llevarse a casa el DVD, ponérselo y veía la película de cómo habíamos hecho el disco. Eso también. Sí, porque te permitía sentarte en casa a ver la película completa. Y a conocer al artista, a indagar sobre él, a descubrir el universo del artista. Eso ya se perdió. De alguna manera. Ahora está todo. Ahora hay otras cosas. Fragmentado de alguna forma. Fíjate que ahora nosotros nos vemos obligados a hacer contenido y una de las cosas que yo hago últimamente, y además me preocupo que tenga una gran calidad, es el contenido que luego vas a ofrecer a la gente. Y grabamos singles de manera acústica, pues bueno, la SGAE me ha dejado su jardín y vamos con dos cámaras para poder hacerlo con un contenido de calidad. Lo que no me gusta es dar contenido de mala calidad, porque al final todo con el móvil y al final queda todo como una especie de filtro, bueno, ¿sabes? Pero tú eres muy cuidadoso en eso, porque tú con tus discos también te has gastado la pasta, porque tú te autoproduces, ¿verdad? Sí. Que se dice pronto. Y si no la tengo, la pido y luego la devuelvo. Que bueno, lo hemos hecho todo, los adelantos de editorial, los adelantos de royalty, los adelantos... Yo no paro de hacer eso. Porque si no, ¿cómo haces? Claro. Porque cuando no eres millonario, pues tienes que buscar el dinero en algún sitio. Pero eso es una cosa que te honra, que siempre has tenido mucho respeto por tu trabajo y siempre tus trabajos salen con muchísima calidad. Sí, es fundamental, porque yo creo que eso forma parte de la experiencia de la música. Yo creo además que esto es una cosa que se la están replanteando todas las plataformas, se la están replanteando, incluso decir, vamos a ver, señores,
cómo ofrecemos una experiencia de calidad para que todo el mundo, es decir, a nivel masivo, y esto está pasando porque incluso ya en los reproductores, en los auriculares, se está empezando a volver a dar la experiencia de calidad a la persona. Porque si no, al final resulta que tú al final no estás escuchando todos los matices de la música que se están grabando. Así es. Es terrible. No, es que tienes, o entregas algo bien hecho o mejor no lo hagas. No, está claro. Sí. Bueno, volvemos a Los Mares de China, que fue lo que dio pie a toda esa andanza, ¿no? Pero que fuiste nominado a un Goya por Entre tu balcón y mi ventana, y ganaste el premio de la Academia de la Música como artista revelación. O sea, por eso te dije que llegaste y pisando fuerte. Sí, premios de la música también, de la música independiente también. De los Ming, ¿no? Premios Ming, sí, también. O sea, que llegaste... Mejor disco fusión, mejor disco de jazz. Y en lo del artista revelación me hace gracia. Tú no te lo esperabas, ¿verdad? No, la verdad es que no, porque, bueno, yo sé que, no sé, también tú eres consciente de que nosotros cuando hacemos música no esperamos premios. Lo que esperamos es que salga bonita la canción que hemos grabado. Sí. Y que el que la está escuchando disfrute como yo he disfrutado cantándola. Y sobre todo que uno se quede satisfecho. Claro. Porque cuando tú, a mí me pasa eso, que hay canciones que ya no me las pongo más porque podíamos saber no sé qué, pero hay canciones que quedan tan redondas que dices, ay, me la voy a poner otra vez, sí. porque me representa. Sí. ¿Verdad? Aquí lo hicimos bien. O sea, ¿qué es para ti soñar contigo ha sido...? Sí. Es muy curioso que... Esto ha sido una carta de presentación, ¿no? Y sobre todo hay cuando tu propia obra te trasciende, hay una cosa muy bonita, muy interesante, que es que ya no es tuya. Ya no es tuya. Ya no es tuya, ya pertenece a los demás. Mira, ahora en Barcelona he tenido la gran oportunidad de poder llamar a colaborar conmigo a una artista impresionante, Ana Coulomb, que es una cantante y directora maravillosa. Ella acaba de componer una ópera flamenca. ¡Qué maravilla! Canta como una diosa. Es de la generación de Rosalía y ella estuvo cantando con Rosalía en su primera gira El Malquerer. Ah, fíjate. Porque eran compañeras de clase. Ok. Y cuando ella me agradece que yo la llamara a cantar, ya ves tú que yo no sabía nada de su pasado hippie, por decirlo de alguna manera, me dice, Toni, tengo que confesarte una cosa. Yo estuve en la calle cantando en Granada y yo cantaba tus canciones y digo, no me lo puedo creer. Hay que ver lo que es la vida, que yo luego veo el trabajo de ella. Y me dicen, Toni, esta chica, que haga algo contigo. Digo, por supuesto. La llamo a cantar y me cuenta toda esta historia. Y digo, fíjate cómo todo, de alguna manera, está relacionado, ¿no? De alguna forma, la vida te revierte. ¿Ella te cantaba tus canciones en la calle? Sí. Y fíjate. Qué bonito. Y ahora está componiendo una ópera. Ti, pero qué bonito para ella también, Sí, ¿no? a los dos. Y ahí estaba cantando Soñar contigo, en Barcelona, delante de su público, una canción que ella había cantado en su época de estudiante por las calles de Granada. Qué bonito, curioso, ¿no? Qué bonitas esas historias que da la música, ¿no? Que la música es tan generosa. Sí. Siempre te has rodeado de excelentes músicos, pero vamos a nombrar algunos que además han tocado conmigo también. Yeltsin Heredia, gran contrabajista. Pepe Rivero. Sí. No hay mucho que decir de Pepe porque es un caballón, como dicen ellos, los cubanos. Un caballo ganador. Sí. Mi queridísimo y grandísimo trompetista Manuel Machado. Que le traeremos aquí si tú quieres. Sí, señor. Que Manuel, ¿cómo es Machado, Sí. ¿Cómo es Machado? Yo le digo, yo no sé si me gustas más como trompetista o como persona. Porque qué gran persona, sí. Da gusto trabajar con gente así, convivir con gente así. Con ese tipo de personas tú te vas de gira a cualquier lado. Eso es. Yo prefiero la gente, buena gente. Sí. O el armonicista Antonio Serrano. Tela marinera. ¿Cómo es el Antonio? Qué filigranas, qué músico. En este disco he conseguido cantar un tango, 2 tangos concretamente, y uno de ellos le llamé a él y no se sabe muy bien si hay un bandoneón o hay una armónica o hay qué contra hay. Y el tipo me hace una introducción a Tango para Baudelaire en este último disco, que la gente se levanta el sombrero y me pregunta a todo el mundo, ¿dónde está ese genio? Porque le llaman genio, claro. Es que él es un genio, lo es. Una locura, sí. Una locura. Sí. Mira, dime una cosa, tú eres un hombre que vive el presente. He aprendido que el aquí y ahora es lo único que tenemos, es cierto. Estar demasiado en el futuro
te da ansiedad y estar demasiado en el pasado te da nostalgia. Así que te puedes quitar ya 2 cosas y te las quitas de un plumazo. Y es que es lo único que tenemos, es así, aquí cierto, y ahora. Sí, cierto. Porque puedes planificar mucho el futuro, pero ya la vida se encarga de jodértelo. Eso es como el que dice, mira qué buen día hace, seguro que llega un imbécil y me lo estropea. Exactamente igual. Mira, dime una cosa, ¿cómo fue trabajar dirigido por Antonio Banderas? Ah, muy lindo. Estuve además hace poco con él. Malagueño como tú. Sí, porque se cumplieron 20 años de la proyección de la película El camino de los ingleses, donde yo participé un poquito. Casi me gustó más que me invitara a ayudarle a Antonio con los castings de la gente joven, porque el plantel de la película, si nos damos cuenta, ese plantel luego ha sido una generación de actores jóvenes que luego han crecido en el cine maravillosamente bien. Sí. Raúl Arévalo, entre ellos, gente muy buena. Y yo era un poco el talludito de aquella banda. Entonces él aprovechó y me dijo, Tony, ¿a ti no te importa quedarte conmigo y me echas un cable dando la réplica a todos estos chavales? Y me acuerdo que fueron unos castings muy duros, porque fueron pruebas durante una semana entera en Málaga para decidir quién iba a ser el elenco de los 8 actores principales de la película. Era una pandilla de chavales que viven... la historia es una novela de Antonio Soler y viven su último verano como chavales, porque digamos que llega a la madurez de una manera a veces dramática para alguno de ellos, ¿no? Y fue muy lindo, estuve con Antonio hace 3 semanas en Málaga y recordando un poco y viendo un poco el paso del tiempo. Esto es una buena conversación de cómo el paso del tiempo se da en las obras de arte, tanto en la música como en las películas. Y yo creo que es una prueba el hecho de que si pasa bien el tiempo por una canción tuya, entonces no lo has hecho nada mal. Eso, mira, es que la música, bueno, la música no, el arte. El arte. El arte es atemporal. Sí. Cuando está bien hecho. Cuando está bien hecho, sí. Si pasa el tiempo y prevalece, eso es un buen trabajo. Sí. Vamos a hablar de este último disco, Las manos y la voz. Ajá. Porque buscaste gente nueva. Háblame de eso. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver, primero es un cambio de ciclo, para mí importantísimo, es decir, pasa lo de José. De alguna manera es un homenaje a Taboada, ¿no? Pero eso fue sin darme cuenta. Sin darte cuenta. O sea, porque yo primero pensé, digo, hay que continuar, continuemos hacia adelante, caminemos, eso fue lo primero. Y luego me fui dando cuenta por el camino que la guitarra de Taboada estaba en el aire, eso sí. Pero no fue la cosa de decir, voy a hacer un homenaje a Taboada, no fue el punto de partida. No. El punto de partida fue más bien un cambio de ciclo que todas las cosas como cósmicamente se fueron dando. De hecho... ¿Cómo fue eso de buscar nuevos poetas? Ya habían trabajado algunos de ellos conmigo en el disco anterior, en La estación del momento. José ya sabía que yo quería cambiar de compañía y cambiar de oficina de management. Era un momento donde... ¿Cambiaste de todo? Sí. Hoy en día mi compañía de discos es BMG, con los que estoy contentísimo y ellos contentísimos conmigo. Y mis managers son Madame Baudelaire. ¿Y la compañía qué es? ¿Te licencia el disco y te lo distribuye? Sí. Y bueno, pero tú sigues siendo artista independiente. Sí, exactamente. Sí, o sea que, mira, te lo has montado bien. Sí, no, luego apoya muy bien con director de proyecto, directora de proyecto, o sea, me ayudan un poco a, digamos, como hacer un poco el equipo de trabajo alrededor del arte, ¿no? Y entonces era como cambio de ciclo. Entonces pensé, digo, bueno, me puedo tomar un año fuera de los escenarios, trabajo componiendo. Y fíjate, la jugada era perfecta porque yo tengo mis estudios como terapeuta de adicciones. ¿Ah, sí? Sí, acababa de terminar... Mira, eso no lo pesquisé. Se te escapó, ¿eh? No, es que no lo encontré en ninguna parte. Y mira que busco, ¿eh? Pues sí, más discreto. Pero luego estudié un máster, un doble máster como arteterapia y musicoterapia. ¡Qué maravilla! Desarrollé la tesis de la aplicación de las arteterapias en adicciones. Ah, qué y luego me especialicé en un tipo de musicoterapia. El tipo de musicoterapia es musicoterapia analítica. Por lo tanto, llevo 7 años estudiando también sin parar. ¡Qué maravilla! Entonces aproveché para contratarme como terapeuta auxiliar en el mismo lugar donde yo hice mi proceso personal, que es el gabinete del doctor Carrascal en Madrid. ¡Qué maravilla! Sí, Instituto Hipócrates Madrid, y fue precioso ese año, porque fue un año donde yo me dediqué por las mañanas a componer y por las tardes a ser terapeuta. Por lo tanto, era un año precioso donde yo tenía la cabecita un poco
en cierto modo, partida un poco por la mitad, porque tenía que cambiarme el chip. Y había días que yo pensaba, hay que ver, Toni, dónde te ha colocado la vida. Acabas de terminar de grabar con este maravilloso músico, por ejemplo, acabamos de terminar, pues, hacer una pieza, una de las canciones tan bonitas. Tenía que comer un poco y mientras comía yo pensaba, cambia el chip, porque ahora te vas a Plaza de Castilla, vas al gabinete del doctor Carrascal, tienes una reunión multidisciplinar con psicólogos, terapeutas, médicos. Vamos a trabajar sobre el grupo que tenemos cada Pero grupo yo creo que eso te vino muy bien como ser humano. Maravillosamente bien. Te vino bien a ti. Sí, maravillosamente bien. Y qué duda cabe que cuando uno hace un viaje hacia adentro y uno se limpia y se sana, ¿cómo no vas a ayudar a otros? Sí, forma parte un poco del proceso también, en este tipo de terapias. ¿Y sigues en activo como terapeuta? Bueno, en cierto modo sí, la idea es que en un futuro, bueno, yo tengo un plan B en la vida. Es que eso es importantísimo. Sí. No, y además te voy a decir una cosa, es que me encanta que me estés contando esto, porque a alguna persona te mandaré. Ah, bueno, cuenta conmigo porque he derivado a muchísimas personas y he tratado a muchísimas personas aconsejándole qué deben hacer, a dónde deben ir. Y a mí me conocen muchas personas del medio que saben perfectamente quién soy y cómo va la cosa. Entonces, bueno, mi idea es poco a poco, uno va cumpliendo años, entonces poco a poco ir rebajando la cantidad de actuaciones, poquito a poco, y ir dándole más potencia, más fuerza a mi aspecto clínico de alguna forma, ¿no? Okay. Creo que tengo mucho que, bueno, todavía estás joven y todavía tienes mucho que dar como cantante y como actor, pero está muy bien ese plan B. Que vayamos un poco equilibrando las dos partes. Sí, exactamente. Pues oye, qué maravilla, te felicito. Muchas gracias. Te felicito porque realmente, no, y creo que puedes ayudar a muchas personas. Mira, a mí me pasó una cosa que cuando yo llevaba ya 4 o 5 años de tratamiento, hablé con mi equipo cuando ya estaba haciendo promociones de tal disco, porque yo estuve los primeros 2 años de tratamiento sin hacer disco, estaba encerradito, terapia, y entonces hablé con mi equipo y me dijeron, ya si quieres puedes comentar, digo, acerca de, con un periodista, puedo... Sí, a mí no me importa. En cierto modo es salir del armario, porque hay mucha gente que piensa que hay una vergüenza alcohólica, y para mí todo lo contrario. Yo sé que en otros países se premia el hecho de que tú lo digas en voz alta. Exacto. Un ejemplo a seguir. Y fue precioso, porque me tocó una promoción en Sevilla para hablar de mi disco nuevo. Aquel disco que yo hice en tratamiento se llamaba Si sucede, conviene. Fue un disco muy premiado. Fue precioso, fue un disco muy cubano, por cierto. Sí. Y fue un disco de como el volver al mundo, ¿no? Como el renacido, de alguna forma, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo comenté a un periodista que me dio confianza y comenté que yo había estado en tratamiento y que yo venía de un tratamiento muy potente, fue precioso, porque al día siguiente las redes sociales estaban llenas de personas que me dijeron gracias. Gracias por decir esto, Toni, no sabes la sensación que me da de ver que no soy el único al que le pasa esto, que hay otras personas que también le pasan y que han tenido la valentía, entre comillas, yo no creo que sea valentía, pero que han tenido la valentía, entre comillas, de poder dar un paso adelante y hacer algo. Si sirve para eso, yo estoy encantado. No, y también es una catarsis para ti. Absolutamente, lo hemos hablado antes, un renacer de alguna manera, ¿no? Renacimiento total. Yo tengo una canción que se llama Renacimiento. Mira. Vamos a seguir. ¿Qué piensas tú de la industria? Es muy curiosa esta industria, que se supone que deberían de saber muchísimo sobre el arte de la música, y yo creo que no saben nada. Pero bueno, es curioso porque te habrá pasado como a mí, que en medio de esta industria te encuentras a personas lindas, maravillosas, que son amantes de la música, y que son las personas que debemos encontrar en nuestro camino. Entonces yo he aprendido con la edad, ya soy viejo zorro, he aprendido a seleccionar, a discernir bien quién es amante de la música y los músicos y quién es solamente un vendedor o, pues bueno, un industrial, ¿no? Entonces, bueno, no tengo nada en contra de los vendedores. Que están ahí para hacer números. Sí, no tengo nada en contra de los vendedores. Están los que creen en el arte, los que aman la música, y están los que vienen a hacer números. Claro. Entonces creo que nuestra obligación es desarrollar un sexto sentido para que no te engañen, para que no haya malinterpretaciones y saber rodearte de un buen equipo. Creo que fue a una actriz
que le preguntaron, ¿qué es lo que más has aprendido en tu vida? Fue a Najwa Nimri. ¿Y qué es lo que más has aprendido en tu carrera como actriz y tal? O algo así fue la pregunta. Y ella contestó, a rodearme de las personas adecuadas. Y pensé, qué importante es eso. Rodearte de las personas adecuadas te hace mucho más fácil el camino, de alguna manera te ayuda muchísimo a que tú también te pulas la piel fina o la piel gorda, porque cuando tienes que escuchar algo de alguien que te aprecia y te dice una realidad, tienes también que asumir esa realidad. Por lo tanto, se desarrolla la honestidad con la gente que te aprecia y que tú aprecias, y además tienes buenos consejeros. Así que yo desde entonces siempre me he rodeado de personas buenas y de personas que son amantes de la música. Eso a nivel humano. A nivel industrial y a nivel general, pues evidentemente yo creo que la industria va reaccionando, dando palos de ciego y reaccionando al mundo que va mucho más deprisa que ella. Sí, por lo tanto, antes lo estábamos hablando, cuando llega el CD, todo el mundo se compra un mogollón de reproductores de CD y luego resulta que todo el mundo estamos tirando los reproductores de CD y yo tengo cajas en mi casa llenas de CD porque ya no sirven de nada. Pero bueno, forma parte de la industria. Es una industria que le da igual si tienes arte, no tienes arte, si tienes historia que contar o no, pero si tienes visualizaciones, si tienes seguidores, apuestan por ti. Entonces, de alguna manera creo que eso es una falta de respeto a los artistas y al arte. Sí, es que yo creo que tenemos que, la industria tiene que revisitar. Reaccionar. Hay un debate fundamental. ¿Entretenimiento o cultura? Excelente. Una cosa no debe quitar la otra. Exacto. Cada una de las dos cosas deben tener su espacio. Y yo creo que la equivocación del debate actual es que el entretenimiento le reste lugar a la cultura. La cultura pertenece a la idiosincrasia de un país. La cultura es para que los niños aprendan arte o historia, o la cultura es para hacer librepensadores. La cultura es para que podamos debatir tú y yo qué música te gusta más y por qué, o cómo te ha influido la música en tu vida, o cuál era la música de papá, del abuelo y cuál es la mía. Es intergeneracional. Y el entretenimiento es entretenimiento. La palabra lo dice. Por lo tanto, yo creo que ese debate tenemos que revisitarlo constantemente, porque lo que no puede ocurrir es que cuando una música de calidad llega a una mesa como esta, en una compañía de discos, y de pronto hay alguien que dice, esto da millones, y de pronto otro dice, no, entonces no me sirve. No es así, porque estamos hablando de que los millones vienen para entretener y la cultura viene para enseñar. Son cosas diferentes, ¿no? Y además esa falta de apostar por una carrera de fondo. Claro. O sea, es que están en el punto de la inmediatez. Esto está funcionando ahora, este tiene seguidores ahora, este tiene... Venga, vamos a por ello. No, tienes que pensar en una carrera a largo plazo, en varios discos, en un artista que vaya creciendo, que se vaya haciendo, ¿no? Como se hacía antes. Sí, sí. Y no estoy hablando de, ay, lo de antes era mejor. No es eso. Es que hay que apostar por algo que tenga continuidad, que tenga arte en sí mismo, ¿no? Esa solidez de hacer una carrera requería una inversión determinada, requería mucho trabajo por parte de las compañías. ¿Para qué? Para hacer una carrera sólida de un artista que pudiera durar 30, 40... Bueno, de hecho todavía tenemos artistas de aquella época que se hicieron muy sólidos. Bueno, se me dio a la cabeza Rafael, pero cualquiera de ellos son grandes, son pesos pesados de la industria de la música, que aunque se midieran por millones de discos vendidos, al final han resultado ser intergeneracionales. Sí, señor. Y yo creo que digamos que esa inversión no están dispuestos a hacerla ahora. Ahora me da la sensación que es más como papel quemado. Es como si cogieras un periódico y le pusieras un fuego debajo, ¡buah!, y la llama se hace en un solo momento, pero luego no tienes ni un poquito de papel. Un poquito de continuidad, sí, por favor. Exactamente. Sí. Bueno, con estas reflexiones de la industria, pasamos a otro tema. ¿Cómo te gustaría a ti, el día de mañana, ser recordado, Zenet? Bueno, no sé, mira, ¿sabes qué me ha venido a la cabeza? Cuando estuve haciendo el disco La Guapería,
que me siento muy orgulloso porque Cuba Ese disco es muy bueno, ¿eh? Sí, me dio el premio a Mejor Disco Extranjero, nada más y nada menos que el Instituto Cubano de la Música, a este malagueño que está aquí sentado cantando boleros. Yo lo que hice fue tragarme la historia del bolero, porque yo dije, antes de hacer este disco, yo tengo que hacer una inmersión completamente, como si me bañara dentro del mundo del bolero. Y me tiré 2 años leyendo, estudiando y mirando, y de pronto encontré algunos autores y cantantes que yo no conocía de nada. Barbarito Díaz, ¿qué te digo yo? Imagínate. Rolando la Serie. Rolando la serie, eso es lo que se oye mía. En mi casa, en Venezuela. Pues fíjate, Rolando la Serie, que le encantaban los tangos, con el pucho en la boca y, por ejemplo... Pero te me estás yendo por otro lado. ¿Sabes por qué? Me gustaría ser recordado de tal manera que a cualquiera que le pase lo que me pasó a mí cuando yo me encontré a Rolando la Serie, dijera lo mismo que yo dije. Contra, qué cantante tan bueno. Qué bonito. Y yo no tengo por qué ser hiperfamoso, me basta con quedar en la historia de la música como quedó Rolando la Serie, para que luego haya una plataforma que no sé qué, que tal y cual, que aparece por el teléfono y que tú haces tiqui, 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 y a ver Cenet. Y escuches esa canción y digan, como yo escuchaba de Rolando la Serie. Qué cantante y yo tan dijera, bueno. Madre de Dios, y escuchar a los músicos que van con él y dijera, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Prup! Y la IA me diga, pues este era este y este era este, y me saque las vidas de cada uno. Y si le pasa eso a alguien dentro de 400 años estudiando la historia de la música, yo me quedo tranquilo. Nada más y nada menos. Cariño mío, qué agradable charla hemos tenido. ¿Verdad? Muchísimas gracias por venir a Oigo Voces. Placer. Y a ver si hacemos algo un día tú y yo. Cuenta con que ello. Te tengo ganas, ¿eh? Claro, claro, claro que sí. Si tú me dices ven. Lo veo todo. Señoras y señores, hasta la semana que viene. Regalad amor, que es la energía más fuerte que existe. Hoy hemos estado con Cenet. Y es gratis.